De balcón a balcón. Parte 1. La presentación de Saki, como de costumbre, era impecable aquella tarde. El azul marino de su uniforme no presentaba mácula alguna, y los pliegues de su falda, siempre a la altura de la rodilla, armonizaban con otros elementos del atuendo, como la chaqueta de invierno, los botones dorados, y el monograma de su escuela. Parada frente a una de esas maquinitas en las que se usa un brazo mecánico para extraer peluches y otro tipo de premios, oculta tras la apacibilidad que le daban sus anteojos de aros oblicuos, a nadie se le hubiera ocurrido pensar que a Saki, en realidad, se la llevaban los 1000 demonios, porque justo ese día su novio, con el que había andado más de medio año, decidió cortar con ella. Pero más que por la ruptura en sí, ella se sentía indignada de la inhabilidad de él para explicarle los motivos de esta. Si había sido por otra chica, o porque ella no se sentía a gusto con ella como pareja, eso es algo de lo que Saki jamás se enteraría, no al menos de su boca. A decir verdad, Hiroyuki siempre había sido esa clase de muchacho, pero para un suceso tan importante como un rompimiento, que no hubiera hecho el sacrificio de cambiar su mediocridad verbal siquiera un poco, le resultaba a Saki tan ridículo como irritante. Maldito estúpido, pensaba Saki mientras tenía éxito en extraer, y luego mover hacia ella, un gatito negro de felpa por medio de la tenaza que sus manos controlaban. Pero más estúpida soy yo, por haberme creído por un momento que teníamos cosas en común, agregó con profundo escarnio, sin vislumbrarse, irónicamente, un ápice de este en su expresión. Y entonces, justo en el momento en el que su habilidad con aquel aparato le daría una figura nueva a su colección, Saki miró sigilosamente a su alrededor, y notó a varios jóvenes de su edad quienes, después de clases, habían decidido ir al salón de juegos. Grupos de muchachos y muchachas reían y disfrutaban de aquel momento a diestra y siniestra, algunos de ellos, para colmo, acompañados por sus risueñas y tiernas parejas. Presenciar aquel espectáculo la contrarió, pero no lo bastante como para dejar ir la presa capturada. No obstante, a pesar de haberse hecho acreedora de un lindo menino, entre comillas, de mala suerte, a Saki se le fueron las ganas de disfrutarlo como hubiera querido. Es más, mientras los gritos de emoción y risas de los muchachos ahí congregados, mezclados con el eco de las voces de la multitud que circulaba afuera del establecimiento, daban vueltas en su cabeza, Saki se halló de pronto frente a un póster colorido que destacaba una pareja juvenil que exclamaba saltando: «Hay que vivir la vida al máximo». La imagen de niños buenos y populares que pretendía comunicar este afiche, llegó al corazón de Saki tan fácil como a las fosas nasales llega el hedor del excremento animal, provocando en ella una reacción en cadena. Puede que ella, en algún momento, hubiera deseado hacerlo. Puede que la idea no se le hubiera cruzado por la mente para nada. Pero el hecho es que, sin coger impulso siquiera, Saki, con el peluche en sus manos, le dejó ir un puntapié a la máquina con tal fuerza, que el ruido del impacto hizo eco en todo el centro de juegos, silenciando de golpe a los que ahí estaban. En cuestión de segundos, Saki se sintió observada por varios pares de ojos y, aunque en shock inicialmente, poco a poco comenzó a reírse, causándole gracia al haber perturbado la normalidad de aquella escena diaria. Es más, Saki no solo no dejó de reírse, sino que sus risas se transformaron en carcajadas. Aún así, Saki salió disparada del sitio, consciente de que no le convenía tener problemas ni en su casa, ni en la escuela. Mientras se desplazaba a toda velocidad por la zona comercial, Saki comenzó a observar a su alrededor, y comprobó con entusiasmo que los ojos de las ancianas, otros estudiantes, y empleados de comercios aledaños, le seguían con ojos de estupefacción, como si no tuvieran la más mínima idea de cómo reaccionar ante una situación así. Orgullosa de saberse el origen de sus embobadas expresiones, Saki, no obstante, se llegó a topar con un hombre que se apartaba de este patrón. Era extranjero, de estatura considerablemente alta, y se hallaba sentado en una de las bancas de madera ubicadas en medio de aquel sendero. Este, retirándose de los oídos los audífonos del aparato con el que escuchaba música, puso al mismo tiempo sus ojos sobre ella y, contrario a los demás, en lugar de caer presa de la estupefacción, simplemente hizo una mueca de burla, torciendo los labios y frunciendo el entrecejo. Saki continuó alejándose del lugar de los hechos a toda prisa, pero sus ánimos iniciales se vinieron abajo después de entrar en contacto visual con aquel extranjero que se burlara de ella. Desgraciado, musitó entre refunfuños, y se sintió peor que antes de propinarle la patada a la maquinita de donde sacara el gato. Hora y media más tarde, Saki se hallaba hojeando una revista de modas en una mini tienda próxima a su vecindario.
Frente a sus ojos pasaban, uno a uno, modelos que habían desfilado en las mejores pasarelas de Tokio y, sin embargo, ella no les prestaba atención. En lo que pensaba realmente era en la burlesca expresión de aquel hombre extranjero con el que se encontró en el centro de la ciudad. En verdad había echado a perder el éxtasis del momento con su menosprecio, expresándole con sus labios deformados por la mueca, que si creía estar haciendo una gran cosa con pegarle a una máquina de juegos, tenía una idea mediocre de lo que es hacer maldades. ¡Qué insoportable! Lo odio. Pensaba Saki, moviendo las hojas a prisa, casi maltratándolas, y entonces, para su sorpresa, se percató de un aviso que no había notado al principio, pegado a una pared a su derecha. El manbiki, que en japonés significa hurto de mercadería a escondidas, es un crimen. Corrompe no solo tu reputación, sino también tu espíritu. Hubiera fuerzas más allá del control de Saki conspirando contra su felicidad o no, ella lo percibió así. De nuevo se le decía qué hacer, y eso es algo que no le iba a permitir a un póster inanimado que hablaba, supuestamente, en nombre de una sociedad que, aunque no la conocía en lo más mínimo, sentía tener la autoridad para juzgarla. Saki miró con sigilo a su alrededor, apenas girando el cuello, y comprobó que de los empleados de la tienda, uno se hallaba afuera, depositando la basura, y el otro, adentro, estaba en lo mejor de etiquetar almuerzos empacados, en un ángulo en el que no era fácil verla. Verificando que todas las circunstancias eran favorables para llevar a cabo el delito, Saki no lo pensó demasiado, y en una maniobra rápida, se dispuso a guardar la revista que leía en su maletín, cuando de repente, desde atrás, la mano de alguien se la arrebató con una rapidez extraordinaria. Saki se dio la vuelta de inmediato, y justo cuando daba por hecho que algún empleado que pasó por alto la había atrapado, descubrió no solo de que no se trataba de alguien del personal, sino de que el responsable de asustarla fue, vaya horror, el extranjero que se había mofado de ella hora y media más temprano. Ambos se miraron con fijeza, ella hacia arriba, y él hacia abajo, y mientras Saki seguía sin salir de su estupor, el extranjero la observaba con un leve grado de aprensión, como si estuviera decepcionado de su proceder. Entonces, el hombre de 1,90 de estatura se movilizó, revista de modas en mano, hacia la caja, la colocó sobre esta, y le indicó a uno de los empleados que la compraría. Mientras tanto, Saki contemplaba lo que ocurría desde la sección de revistas, aún sin dar crédito a lo que pasaba, y poco a poco sintió sus sentimientos cambiar hasta convertirse en aversión total por aquel foráneo que había osado meterse en su vida 2 veces en un mismo día. Simplemente aquello era más de lo que Saki podía tolerar y, sin usar la razón, procediendo a salir de la tienda a paso rápido, le gritó al tipo: «¡Vaca!». Una vez afuera, Saki sintió ganas de llorar, pero a la vez una fuerza mayor en su interior le forzaba a no hacerlo, asegurándole que no podía darse el lujo de derramar lágrimas por un desconocido. Cuando Saki regresó a casa, se encontró con su hermanito menor viendo la tele, y la noticia de que esa noche, para variar, su madre se quedaría trabajando horas extra en la compañía donde se desempeñaba como gerente de ventas. Desde hace algún tiempo, sin embargo, ella sabía que en el caso de su madre, trabajar horas extra quería decir eso, e ir a algún motel de la ciudad a tener sexo con un prominente ejecutivo de la compañía, tanto por afinidad personal como por conveniencia. Tomando esto en cuenta, resultaba por demás hilarante que la señora esperara siempre de sus hijos una conducta ejemplar y notas que les aseguraran, eventualmente, la entrada a las mejores universidades del país, pero ¿qué más podía hacer Saki sino obrar conforme se le había dicho? Rebelarse abiertamente contra la hipócrita política de su madre solo habría hecho de los días más largos, y del proceso previo a independizarse, en general, algo extremadamente tedioso. Era en noches como esa, cuando su madre reposaba en un lecho ajeno, y su hermanito ya se había dormido, que Saki salía a la veranda de su habitación, y sacaba de su cartera no un libro, o una fotografía, sino un cigarrillo que inmediatamente se ponía a fumar, segura de que nadie la vería, pues aquel lado de la casa lindaba con un edificio de apartamentos, y más precisamente con un apartamento que había pasado desocupado durante un año ya. Saki, pues, al dormirse su hermano menor, tomó la cartera y, suspirando, empezó a caminar hacia el balcón. Al ingresar a la veranda, sin embargo, notó que algo estaba fuera de lugar, y eso era el hecho de que, después de más de 12 meses, las luces del apartamento frente a la veranda estaban encendidas. A los pocos segundos de percatarse de ello, la puerta de la veranda del apartamento vecino se abrió, y de ella surgió un individuo con un cigarrillo ya prendido en la boca, con la intención de fumar al aire libre. Por tercera vez en un día el tiempo se detuvo por unos instantes, y el extranjero burlón del centro comercial y Saki se encontraban frente a frente.
Ambos reaccionaron con sorpresa al verse, pero el extranjero en menor grado que ella. Ninguno se dijo nada, y en lugar de eso se auscultaron con la mirada, como buscando comprobar si aquel inesperado e irónico giro del destino era verdad, o un producto de su imaginación. El hombre entonces detuvo su mirada y la fijó con curiosidad sobre el cigarrillo que los dedos índice y mayor de la mano derecha de Saki sostenían. Saki a su vez detectó en dónde se habían posado los ojos de él, y por un momento hizo como si lo ocultaría, pero casi de inmediato se detuvo, pasó a ver al extranjero con ojos desafiantes, y después a encender el pitillo, fumándolo con una expresión de no importarle que la hubieran descubierto cometiendo un delito menor. Él, por su parte, se encogió de hombros, y también sin decir palabra alguna, continuó inhalando el humo de su cigarrillo. El dilema de si esta escena era más cómica que dramática, solo la luna llena, flotando sobre ellos, lo podía determinar, pero, independientemente de su opinión, algo era seguro. Ese día, en todo el mundo, no había una mejor pareja de vecinos que aquella.